Rivadeneira, presidente de FEDEXPOR, la Federación de Exportadores del Ecuador, está con nosotros ahora para hablar de este tema de la ley de oportunidades que mencionó Patricio Donoso, ministro de Trabajo, pero empecemos por el llamado del presidente de la República, un llamado hasta cierto punto desafiante, serio, del presidente Lasso a los empresarios. Felipe, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Milton, un saludo a ti, a Verónica, qué pena lo que nos ha pasado en el Facebook, tenemos que solucionen rápido, pero bueno, así pasa con las cosas tecnológicas. Sí. Me agradezco por la entrevista y encantado de responderle sus inquietudes. ¿Qué tal ese llamado del presidente Lasso el 10 de agosto? El 24 de mayo, eso habla de mi edad, cuando teníamos las posesiones del 10 de agosto. El 24 de mayo, cuando hizo este llamado al sector empresarial para que demuestren que son solidarios, que pueden colaborar, que pueden ayudar a levantar al Ecuador. Pero a ver, yo creo que es extremadamente importante eso, es decir, todos tenemos que trabajar por un Ecuador unido y próspero. Eso no es algo nuevo, la verdad, es algo que el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Exportadores siempre lo hemos dicho, ¿no? Es decir, inclusive nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano, después del 11 de abril, hicimos un llamado muy fuerte, muy preciso, a que las empresas de todo tipo, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, cristalicen todos sus proyectos de inversión. Eso es extremadamente importante, ¿no? Ahora, no es tan fácil eso porque vivimos una crisis económica muy profunda, ¿no es cierto? Hay que tratar de cuidar fuertemente las fuentes de empleo, porque el país está de alguna manera necesitado de un plan de reactivación económica muy fuerte. Y lógicamente eso va a depender mucho de cómo vayamos con el tema de la vacunación, ¿no? Es un encadenamiento de hechos y de circunstancias que la verdad ni el Ecuador ni el mundo lo habían vivido, pero que necesitamos de alguna manera pasar página y tratar de ver hacia adelante. De alguna manera creemos que lo peor ya pasó, es decir, que lo más fuerte, lo más duro de la pandemia, esos confinamientos totales ya pasaron y tratar de ver hacia adelante, pero sí se requieren de algunas acciones en concreto para poder justamente lograr esa cristalización de las inversiones y tratar de trabajar todos los días en construir una mejor sociedad para todos, ¿no? Ahora, el tema del empleo. El empleo no se recupera, no se crea con una ley laboral solamente, con una orden ejecutiva y con una buena intención. El empleo se recupera y se crea dando empleo. Y el sector privado va a ser muy importante para dar empleo, para aumentar el empleo, no solamente para que el presidente de la República cumpla con su oferta de campaña, es lo de menos, para que la gente pueda trabajar. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, las cifras del empleo son realmente las más duras que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas inclusive, ¿no es cierto? Es decir, 7 cada 10 ecuatorianos están en el subempleo y en el desempleo, y viendo desde el otro lado, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno, es decir, que cumplen con las 40 horas de la semana, que tienen un sueldo completo, etcétera, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar fuertemente. Yo creo que el desafío que tiene el gobierno y la sociedad ecuatoriana, porque no es solo aquí el gobierno, sino también los dirigentes sindicales, etcétera, es ver la manera de dar una solución para que esos 7 cada 10 ecuatorianos puedan insertarse al empleo pleno. Y eso significa que tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que tratar de hacer cosas diferentes para, lógicamente, tener resultados diferentes, sin hablar de precarización laboral, sin hablar de reducción de derechos, pero sí pensando en ampliar esas fronteras laborales, es decir, de generar un nuevo marco jurídico acorde a las exigencias y acorde a los momentos extremos que estamos viviendo, porque ya vimos que el código laboral actual una vez más fracasó en la pandemia, es decir, un código que data desde hace más de un siglo, que no tiene las respuestas adecuadas, que fracasa cada vez que existe temas complejos o extremos en la vida diaria, en la vida cotidiana, y necesitamos, yo creo que generar ese diálogo social importantísimo entre todos los actores para crear una nueva metodología, una nueva regulación que permita dar soluciones a muchos aspectos. Por ejemplo, a los millennials, a los centennials, que les gusta mucho la movilidad, por ejemplo.
hay que buscar un mecanismo que permita a esas personas de ese grupo de la sociedad que puedan acceder a trabajos y que las empresas puedan contratar esos trabajos con esa movilidad, sin ese sobrecosto fuerte, que no les permite a las empresas generar ese trabajo, ¿no? Tenemos que solucionar el grave problema, por ejemplo, de la jubilación patronal. Eso es un tema que se creó porque el IES no podía dar respuesta en su momento, pero que ahora es una doble carga muy fuerte para el sistema laboral en sí, en su conjunto, y tenemos que dar una solución fuerte a ese grave problema que tenemos de ahí, que nadie lo quiere topar, ¿no? Es decir, pero que tenemos que dar una solución fuertemente, ¿no? Y también a la vez trabajar en otros aspectos, como por ejemplo el financiamiento. El financiamiento es algo fundamental. Necesitamos conseguir esas tasas de financiamiento baratas a largo plazo, con periodos de gracia, para poder reactivar la economía y que las empresas no quiebren. Es decir, cuidar fuertemente las fuentes de empleo, porque si seguimos en la misma línea y no protegemos ni cuidamos esa liquidez de las empresas, sean pequeñas, como te digo, medianas o grandes, y buscamos dar ese oxígeno, las cifras de empleo van a seguir deteriorándose. Son las 7:56, estamos hablando con Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Aquí me corrige mi compañera Daniela, me dice, sí estamos en Facebook, solo que no salimos por el Zoom, ese es el que nos está dando problemas, o sea que sí estamos en Facebook, no nos puede ver, pero sí nos puede escuchar, más o menos como decir, tengo abuelita pero muerta. 7:56, ven. Bueno, ahí puede hacer sus comentarios, vamos a estar pendientes para dar lectura a ellos. Felipe, buenos días. Cuando el presidente Lasso posicionaba justamente a Julio José Prado, el ministro de la Producción, decía, cuento contigo para llevar a cabo nuestro plan de apertura al mundo, incluyendo en este proceso a las industrias nacionales, a los pequeños productores, emprendedores y comerciantes. Y Julio José Prado, a quien de hecho vamos a tener luego de esta entrevista, mencionaba que, bueno, él quiere generar esta reactivación productiva, generar oportunidades de crecimiento sostenible para todos los sectores. La pregunta es, ¿cómo ser competitivos? ¿Cómo generar todas estas oportunidades en medio de esta crisis? ¿Qué tan positivos podríamos ser, Felipe, ahora con esta nueva administración gubernamental? Bueno, yo creo que Julio José, primero la designación de él es muy acertada, es alguien que ha trabajado muchísimo en materia de clusters y competitividad en la academia, en el Instituto de Empresas. Yo creo que tiene bastantísimo conocimiento del sector empresarial, es alguien con quien hemos trabajado, un gran amigo de todos nosotros, y sabe muy bien la problemática. Ayer tuvimos un buen evento, perdón que me mande esta cuña, pero en la Federación lanzamos la segunda edición de la Ecuador Food Fair totalmente virtual, y el ministro nos acompañó y dio un discurso de apertura. Y es importante porque este tipo de eventos, por ejemplo, donde hay más de 100 empresas exportadoras, donde hay más de 50 compradores a nivel mundial que pueden conectarse 24/7 independientemente del sitio, no necesitan trasladarse ni las pequeñas ni las medianas empresas con esos costos, justamente lo que ayudan es a generar negocios. Y el ministro lo que mencionaba es que se piensa hacer una reforma arancelaria muy fuerte para tratar de abaratar los costos de producción en cuanto a los aranceles de materias primas y bienes de capital. Eso es algo extremadamente importante, porque si queremos exportar más y queremos producir más y queremos fortalecer la industria nacional, tenemos que ver la manera de hacer que sus costos se hagan más ágiles, más reducidos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el caso del sector exportador, los precios no los decidimos nosotros. Si bien vimos que en el 2020 hubo una gran repunte de las exportaciones no petroleras, superando los 15.000 millones de dólares, y que de alguna manera amortiguó la crisis económica, y el sector exportador estuvo preparado y con la oferta necesaria para suplir esa demanda mundial y dar de comer y alimentar a grandes mercados mundiales. También vemos que ahora, a medida que la pandemia ha ido creciendo y se ha ido expandiendo en cuanto al tiempo, los consumos de los hogares cada vez se debilitan más y entramos en una guerra de precios. Entonces, si no trabajamos en hacernos más competitivos, lógicamente no podemos nosotros como sector exportador trasladar los sobrecostos a los precios internacionales, porque los precios internacionales lo fija el mercado, ¿no? Entonces, si uno no puede competir, simplemente deja de vender. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo creo que eso fue un gran anuncio que hizo ayer el ministro Prado. Esperemos que se concrete de buena manera. Y adicionalmente yo creo que tenemos que buscar una reforma tributaria que lo que busque es la simplicidad del tema tributario. El sector empresarial dedica demasiado tiempo en tratar de entender la normativa tributaria. Hay muchas áreas grises, muchas áreas de duda, y el mismo Servicio de Rentas Internas también se desgasta mucho
en temas de control. Entonces, si logramos hacer un sistema tributario ágil, transparente, fácil, yo creo que el Estado va a cumplir sus metas de recaudar más, las empresas van a cumplir sus obligaciones de pagar y pagar en lo que tienen que pagar sin tener que estar dedicados tanto tiempo a una normativa asfixiante. ¿Por qué? Y esto, ¿por qué le digo que es importante? Porque el empresario lo que tiene que tener en su mente todos los días es la forma de generar riqueza, no en la forma de estar cumpliendo con las instituciones del Estado, que de alguna manera lo que hacen es entorpecer y tratar de hacer el camino más tortuoso. Imagínense esto para una pequeña, una mediana empresa o un emprendimiento. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso, hay que desarrollar un sistema muy ágil que nos permita trabajar en esta agenda de competitividad, y el ministro lo mencionó muy claramente, que va a impulsar las agendas de competitividad sectoriales. Habló de una nueva metodología de mesas de trabajo que estamos esperando con muchas ansias poder aportar y apoyar y conseguir esos objetivos, como le digo, para generar riqueza, disminuir la pobreza, generar más empleo, disminuir las inequidades que existen en la sociedad y construir un mejor país y una mejor sociedad de aquí hacia el futuro para el bien de todos los ecuatorianos, ¿no? Cuando el presidente Lasso dice más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, suena chéverísimo, pero ¿cómo hacerlo? Ahí está la necesidad de, por ejemplo, Alianza del Pacífico, acuerdo comercial con los Estados Unidos, reafirmar los convenios que se tienen con Unión Europea, con los países que no están dentro de la comunidad también, etcétera. Más Ecuador en el mundo, y ahí les toca a ustedes, a los exportadores. Sí, yo creo que es un excelente anuncio, el presidente Lasso lo dijo desde su campaña, sí, que él no le tiene miedo a los acuerdos comerciales y más bien va a ir directamente a buscarlos. Y eso es algo muy importante, Milton. Como te decía hace un momento, y Verónica, el sector exportador no petrolero ya demostró en el 2020 que tiene esa gran capacidad y que es una solución real y tangible de materia económica para el país. Si nosotros logramos crecer en varios nuevos sectores y generamos nuevos sectores de exportación al país que representen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones nuevos de ingresos a la economía, como lo fue en su momento hace 30 años del sector floricultor o el sector de las hortalizas congeladas, que representan actualmente 1.000 millones de dólares de economía y que cambió toda la estructura laboral de la Sierra Norte y de la Sierra Sur. Acuérdate que antes solo existían ahí haciendas lecheras, ahora tenemos grandes industrias florícolas, tenemos grandes industrias de los vegetales congelados, etcétera, que generan, te diría, 100 veces más del empleo que se generaba en su momento. Estamos hablando que ahí representan casi 300.000 empleos directos. Entonces, si logramos crear nuevos sectores, es extremadamente importante para la economía del país. Y el Ecuador tiene esa potencialidad, tiene esa gran capacidad, pero para eso necesitamos las herramientas adecuadas, como es justamente, por ejemplo, el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, generar acuerdos comerciales con Centroamérica, porque Centroamérica, por ejemplo, tenemos una gran capacidad de exportar los productos industriales, el sector de la metalmecánica, el sector de leña blanca, el sector de cerámica, que tenemos nosotros una gran industria aquí, con tecnología de punta, y que somos extremadamente, se podría decir, llamativos, y nos buscan mucho los países centroamericanos. Entonces, ahí existe una gran oportunidad que tenemos que aprovecharla, y yo creo que ayer el ministro Prado lo dijo muy claramente, y en eso coincido plenamente con él. No tenemos que esperar estar listos para firmar el acuerdo, porque nunca los vamos a estar. Es decir, yo creo que el hecho de suscribir esos acuerdos, como el tema de Europa, por ejemplo, que lo discutimos tantas veces contigo, Milton, lo que ha dado es extremadamente resultados positivos para la economía del país. Ya vamos más de 4 años con el acuerdo, tenemos más de 600 millones de dólares nuevos en exportaciones, más de 23.000 nuevas plazas de empleo, no ha quebrado ninguna empresa del país por la firma del acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha hecho más bien es ayudarnos a hacernos más serios, a buscar más institucionalidad, a evitar que la política se interponga con ideas locas, como por ejemplo en su momento se pensó el timbre cambiario, o tratar de poner salvaguardias, etcétera, que lo que hacen es distorsionar la economía. Y esto nos va a ayudar, la firma de estos acuerdos, como te digo, a buscar esta institucionalidad y a preparar a nuestra industria nacional. Le obliga también al gobierno a buscar esa manera de hacer más competitiva a la industria nacional. Entonces, es como comprometerte en algo sin tener el miedo de lograrlo. Y allá es donde tenemos que ir, y yo creo que, de acuerdo a la historia del país, es donde el Ecuador tiene una gran capacidad de ganar, y esa es la fortaleza, una de las fortalezas que tenemos, y hay que apuntalarla de la mejor manera y lograr conseguir ese objetivo y olvidarnos de estas discusiones de teorías de cuándo tengo que entrar o no a una negociación, porque
Yo sinceramente confío plenamente en la capacidad de los empresarios ecuatorianos, sino que hay que saber salir del status quo para ver más allá, arriesgarse y poder ganar como país. Justamente, Felipe, sobre los acuerdos será uno de los desafíos para el nuevo ministro llegar a consolidarlos, por ejemplo, un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Actualmente existe este tratado con el país norteamericano, pero se encuentra solo en primera fase. Y también está este tema de la Alianza del Pacífico, que incluso el presidente Guillermo Lasso lo mencionó en su discurso de posesión. La pregunta es, las industrias pequeñas, los pequeños productores que tienen temor a competir con estos grandes, los gigantes del norte de Estados Unidos, ¿cómo hacer para que no exista ese temor, para que, como dice, ya hemos vivido lo que es un tratado comercial con la Unión Europea y no es que han creado empresas, no es que se ha despedido gente, pero cómo estar preparados o cómo irnos preparando para este acuerdo? Bueno, a ver, lo primero, ir por lo primero, es decir, los acuerdos no es que ponen en desprotección a la industria nacional, perdón que use este quiteñismo, de golpe y porrazo, ¿no? Es decir, hay periodos largos de desgravación, 10, 7, 12, 15 años, en donde lógicamente se consigue preparar a la industria, por eso son estos periodos de desgravación largos, para justamente que las políticas públicas vayan a la preparación y al fortalecimiento de la industria nacional, y adicionalmente para que la industria nacional deje de pensar en un mercado pequeño como el ecuatoriano y se enfoque todos sus procesos, sus planificaciones, sus inversiones hacia el mundo, ¿no? Es decir, a conquistar más mercados, a buscar más consumidores, y allá es donde tenemos que ir. Entonces, yo creo que es cuestión de informar bien, ¿no es cierto? Habrá que negociar también muy bien, eso es fundamental. Yo creo que el ministro tiene que armar un equipo negociador muy potente para conseguir esos objetivos, y yo le diría que lo más importante, y que esto lo decía siempre desde que negociábamos con Europa, es fundamental la visión y la disposición, la fuerza, la entereza y la capacidad de jugarse el capital político por estos acuerdos, que en este momento el presidente de la República lo ha demostrado que lo tiene, lo desea y que lo quiere cumplir. Y eso es fundamental, porque si es que la cabeza es duda, ahí no vamos a ninguna parte. Pero el presidente ha dicho muy claramente, lo dijo en su discurso, el Ecuador está abierto al comercio mundial, quiere los acuerdos, hay que hacer los acercamientos y hay que trabajar por eso, porque no es que uno va donde Estados Unidos le dice, oye, ahora sí quiero el acuerdo que no quise firmar en el 2005, ahora sí firmemos. No es así, las condiciones cambian, los acercamientos cambian, ha habido un gran acercamiento con los Estados Unidos, yo creo que estratégicamente nos fue muy bien con el presidente Moreno, firmamos este acuerdo de primera fase, y fíjese usted, en la asamblea, que era una asamblea totalmente atomizada, dividida, el acuerdo de primera fase lo aprobaron con más de 100 votos. Es decir, todos los ecuatorianos saben las ventajas que existe en el comercio exterior y en estos acuerdos comerciales, porque nos da seguridad, no nos pone límite de tiempo, nos permite planificar inversiones, y no inversiones para, como les decía, tratar de ganar el mercado ecuatoriano, sino con miras a ganar el mercado internacional. Y en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de 50 estados con más de 300 millones de habitantes donde compartimos la moneda. Esa es una de las ventajas enormes que tenemos con los Estados Unidos. Y tenemos facilidades logísticas por la cercanía que tenemos hacia los Estados Unidos, con los diferentes puertos de destino como Los Ángeles o en el caso de la Florida, y que tenemos esa gran capacidad de poder exportar a ese país donde sin acuerdo hemos exportado ya más de 3.000 millones de dólares el año anterior, y con acuerdo imaginémonos cómo puede ser ese crecimiento exponencial hacia los Estados Unidos. Entonces, eso para mí es muy sencillo, es más fácil trabajar en política pública con aquellos sectores que se pueden ver afectados, entre comillas, insisto, porque con Europa no ha pasado absolutamente nada, ¿no es cierto? Prepararles y fortalecerles, que tratar de hacer una política pública para tratar de suplir la falta de mercado y la falta de accesos. Con esto cierro. Y es un ejemplo muy importante que yo creo que el quienes nos están escuchando tienen que tenerlo muy presente en sus ideas. El Ecuador apenas tiene protegidos 4 de cada 10 dólares que exporta con acuerdos comerciales, mientras que Perú, Colombia y Chile tienen protegidos más de 9 dólares de cada 10 dólares que exportan con acuerdos comerciales. Ahí está la gran brecha de diferencia de competitividad con esos competidores naturales que son del Ecuador, porque no son los competidores internos, son los países que disputan los mercados de afuera, ¿no? En unos segundos más vamos a conversar con el ministro Julio José Prado para analizar todo lo que hemos conversado ahora con Felipe. Y la última pregunta, Felipe, que tiene que ver ya con las reglas que tienen que tener
los ecuatorianos para poder fomentar el empleo, para poder garantizarlo además, que es esta ley de oportunidades de la que habló Patricio Donoso, el ministro de Trabajo, que habla, por ejemplo, ya de la creación del trabajo por horas y el trabajo temporal, la temporalidad en el trabajo. Él explicaba, por ejemplo, en la construcción existen temporalidades porque una obra empieza y se termina, el trabajo es temporal. Hay muchas cosas que pueden ser temporales. Es decir, apuntando a una buena ley laboral también se puede garantizar todo lo que estamos conversando. Totalmente, ¿no? Yo creo que el hecho de, por ejemplo, de emprendimientos, de buscar nuevos mercados, nuevos sectores de exportación, necesita de nuevas normas laborales. Y como le decía, no solo para las empresas, también para los trabajadores, para los, vuelvo a poner el ejemplo, de los jóvenes, de los centennials, los millennials, que les gusta tener esa movilidad. Ellos son así por naturaleza. Es decir, no están permanentemente en un trabajo, sino les gusta estar rotando, les gusta tener esa movilidad, y actualmente el Código de Trabajo no permite eso, porque las empresas se lo piensan muy bien el momento de contratar a alguien por los costos que significa la desvinculación. Y ojo, esto no nos olvidemos nunca. A las empresas les cuesta muchísimo que un trabajador se vaya, porque uno invirtió en la preparación, uno invirtió en la capacitación, uno invirtió en muchos otros temas para que el trabajador se quede. Entonces a la empresa en realidad lo que le conviene es que el trabajador se quede. Pero hay ciertas actividades que son momentáneas, que son esporádicas, que son oportunidades que se presentan por los negocios y por la dinámica actual, que necesitamos tener una normativa preparada para eso, para poder generar ese empleo. Vea lo que pasó con el contrato por horas, por un tema de control, y que el mismo expresidente Correa lo decía, que fue un error haberlo eliminado, porque claro, eliminaste una posibilidad de que los estudiantes, por ejemplo, universidades que quieran trabajar 3 horas al día y que puedan compaginar con sus estudios, por ejemplo, ahora no lo pueden hacer, porque el costo de un trabajo parcial es demasiado alto. Entonces, si logramos construir un diálogo, insisto, en donde hay estas alternativas, que se cuiden los derechos laborales, pero que de alguna manera permitan tener esa libertad de ir y venir tanto de los trabajadores como de la empresa para poder tener proyectos de spot o proyectos momentáneos que de alguna manera le permitan generar mayor riqueza, podemos trabajar y dar solución a esos 7 cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo, en el subempleo. Si no tenemos esa apertura de mente y nos cerramos en querer seguir sosteniendo lo mismo, lamentablemente creo, Milton, que con las condiciones actuales las cifras de empleo se irán deteriorando aún más. Bueno, gracias Felipe Heredia, presidente.